Punto y contrapunto. Dentro de las medidas de austeridad decretadas por el gobierno de México para hacerle frente al impacto económico provocado por la pandemia de COVID-19 está la reducción de sueldos a funcionarios y a funcionarios de primer nivel. Ahora a Petróleos Mexicanos se le invitó cordialmente a sus mandos superiores a sumarse a la medida y les envió un documento para hacerlo, una medida acorde con las políticas de austeridad impulsadas por Andrés Manuel López Obrador. Veamos el contexto. Petróleos Mexicanos envió a sus trabajadores un documento autorizando un descuento del 25% de su salario neto para contribuir al programa de austeridad del gobierno federal. Según información confirmada por la paraestatal, ese documento se envió solo a los mandos superiores y es voluntario. La semana pasada, el presidente emitió un decreto con las medidas de austeridad de su gobierno para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia por COVID-19. Una de esas medidas es la reducción salarial de hasta 25% para funcionarios de primer nivel del gobierno federal, desde subdirectores hasta el jefe del Ejecutivo. Además, estos trabajadores no recibirán aguinaldo ni ninguna otra prestación de fin de año y tampoco habrá nuevas contrataciones. En línea con este decreto, se ha sumado la paraestatal, cuyos trabajadores de confianza recibieron un documento fechado el 24 de abril para autorizar la disminución a su salario a partir del siguiente pago de nómina y hasta diciembre. Tras especificar que la autorización se hace de manera voluntaria, sin que exista dolo, presión o coacción, los empleados de Pemex deben indicar su nombre y firma para validar la petición. En una nota informativa, Pemex señaló que si algún empleado o trabajador de otro nivel se quiere adherir al descuento, seguramente se aceptará, pero que aún está pendiente el procedimiento. Hace un par de semanas, Pemex perdió el grado de inversión luego de que Moody's bajó su calificación de Baa3 a Ba2, quedando en grado especulativo, una posición que también le designó Fitch. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema, conforme van avanzando las semanas, evidentemente estamos hablando cada vez más del tema económico, de estas medidas anunciadas por el gobierno de México, entre ellas un reforzamiento de lo que ya había iniciado con este sexenio, el tema de la austeridad, pero ahora está aplicándolo todavía más, apretándole el cinturón a las funcionarios de la burocracia federal. Ana Villagrán, ¿te parecen adecuadas? ¿Qué te parece esta idea de que es, entre comillas, voluntario el que te llegue una carta, no sé si firmada por el presidente López Obrador, pero sí una carta por lo menos diciendo que tienes que bajarte el salario 25% y que no vas a tener tampoco aguinaldo? De entrada, lo del aguinaldo, yo sigo diciendo, respaldando, por ejemplo, tu postura, que si es un atropello total a los derechos de los mexicanos, el aguinaldo no es un privilegio, es un derecho que tenemos todos y todas las trabajadoras, pues después de todo un año de labores. Y a ver, yo entiendo como esta iniciativa en la que las personas y todos aquellos que trabajamos en el gobierno y en el servicio público de contribuir con nuestro salario o con un porcentaje, con una donación, pero esto tendría que ser voluntario y esto tendría que nacer una de entrada, aunque suene muy cursi, del corazón de las personas, de su generosidad, y otra también de la necesidad que tengan conforme a la familia y obligaciones económicas que tengan. Entonces, que ya se los estén haciendo como de manera obligatoria, aunque aquí digan que es voluntaria, me preocupa. La misiva que lanzaron dice que son 18,000 trabajadores de confianza, que sería de subgerente a supervisor, pero fuentes internas con una nota que leí en La Jornada y en otros medios indicaban que esta misiva también les llegaron a personas de coordinador para abajo y que entonces de 18,000 trabajadores de confianza podríamos pasar a 125,000 empleados que trabajan en Pemex. Si bien yo sé que los sueldos y los salarios de Pemex, ya como ingenieros y los altos mandos, son muy competitivos, yo no creo que se le tenga que obligar a la gente, porque su sueldo es la retribución por una obligación para la que se prepararon años. El personal de Pemex es personal altamente calificado, y si de por sí la paraestatal ya está teniendo problemas económicos y ahora estás mermando su principal fuerza de trabajo, pues yo sí creo que estamos muy mal. Entonces, no me gusta como esta idea de que el presidente, su idea romántica, aspire a que todas las personas que trabajan en la Cuarta Transformación tengan como este mismo ímpetu, porque al final él podrá donar su salario, y muchas personas de sus secretarios de Estado y eso, pero otros tantos pueden ver comprometidos realmente la estabilidad de toda su familia, simple y sencillamente si los obligan a dar el 25% de su salario.
¿Contrapunto o coincides, Viri, con este tema? Que por eso también a lo largo de la semana he recibido fotos, información de que las plataformas de Pemex no están tomando tampoco las medidas de sana distancia, no están tampoco teniendo a la gente trabajando con cubrebocas, que hay problemas ahí también y que hay gente que está preocupada por su propia salud. ¿Cómo ves el tema, Viridiana, de las medidas de austeridad decretadas ahora también o esta invitación a altos funcionarios y funcionarias de Pemex? Bueno, es muy importante también aclarar ciertos puntos que me parece que se están tomando incorrectamente. Sí. El decreto que emitió el presidente maneja de forma voluntaria, como bien lo han dicho, la aportación de estos funcionarios de alto mando. Hay que entender también que no es para todos los funcionarios, es para el nivel de subdirector para arriba. Y para arriba hasta el presidente de la República, aunque, por ejemplo, con datos del Universal, en Pemex hay funcionarios que ganan hasta 149,000 pesos. Y otra de los asuntos es que nos está diciendo claramente que la reducción voluntaria será de forma progresiva y hasta el 25%, es decir, 25% para quienes ganen más, estos funcionarios que te digo, que ganan 147,000 pesos al mes, y menos para los de nivel de subdirector que no ganan todo eso, ¿no? Entonces es importante aclarar esta parte. Ahora, lo de la carta sí me salta un poco y me gustaría aclarar que a mí me parece una medida administrativa pues un poco apresurada, lo de la carta en sí. Ajá, ¿por qué? Porque creo que la Oficina de Recursos Humanos, no solo de Pemex, sino de todas las dependencias del gobierno federal, tendría que ser más atinada, conversar con los funcionarios sobre el decreto y manejar de otra forma que no sea repartir como un volante una carta. Me parece que lo hacen para darle una agilidad procesal, pero pues ahí podrían ser un poquito más finos, ¿no? Otra de las cosas que me gustaría apuntalar es que también estamos viendo una nueva dimensión en el servicio público, en donde participar en las actividades que sostienen muchas veces al Estado, al gobierno, implica servir al pueblo, servir a la gente. Hay lamentablemente, como se ha dicho, muchas personas que se han ido a casa con el 50% de su salario, sin salario, que han sido despedidas de sus trabajos, y me parece que la función pública tendría que poner ejemplo y pondrá el ejemplo de que la austeridad y que pueden poner también su grano de arena. Por ejemplo, estos funcionarios que te digo que ganan 147,000 pesos, si se recorta progresivamente aquí a diciembre su 25%, que es a los que más se va a recortar, tendrían un salario mensual de 110,000 pesos. Díganme ustedes en México, ¿quién gana 110,000 pesos? Sigue siendo un sueldo muy competitivo y que no me parece que generará ningún desfalco, ¿no? He visto y he platicado con muchos compañeros que son funcionarios. Pero 110,000 pesos antes de que les quiten lo de los impuestos, ¿no? Se quedan con mucho menos que eso, pero bueno, ¿no? O sea, no cierren menos de 90,000 pesos. Que es sigue siendo un sueldo muy competitivo. Bueno, pero también, Viri, insisto, pero la gente que trabaja en Pemex también son perfiles de personas que estudiaron muchos años, que son muy técnicos, que es un conocimiento muy específico y que sí necesitas tener las mejores personas para una empresa que en teoría es de clase mundial. Bueno, es CFE supuestamente, pero Pemex también, digamos, es uno de los símbolos de la 4T. Lecona, un contrapunto a lo de Viri, ¿te parecen adecuadas estas medidas de austeridad? ¿Vamos a realmente a sortear la crisis económica que viene con lo anunciado, con esos recortes de apretarle el bolsillo también a los funcionarios y funcionarias? No, desde luego que no. Es más, propios números del presidente, él ha estimado que se van a ahorrar 622,000 millones de pesos. El recorte de sueldos de funcionarios públicos, y entre comillas altos funcionarios públicos, porque la verdad es que un subdirector no gana lo que dice Viridiana. Es más, yo hasta cuestionaría las cantidades, los montos que nos está dando Viridiana, porque se supone que ya nadie puede ganar más que el presidente. Entonces, al que alguien gane 140,000 pesos lo dudo mucho, pero no es, por supuesto, la gran parte de las personas a las que está destinada esta medida de austeridad. Y de esos 622,000 millones de pesos que dice AMLO que se ahorraría con la austeridad, la reducción de sueldos solamente es el 0.14 del total. Entonces, ¿qué necesidad de someter a la clase trabajadora, a la burocracia trabajadora, a un dilema de doy o no doy,
cuando es un derecho adquirido, cuando el decreto en sí mismo, ese bodrio de decreto que se emitió, que es un discurso del presidente convertido en política pública lamentable, criticado por cualquier jurista serio en este país, ahora se esté metiendo o se intente meter con el dinero de los trabajadores, de la burocracia, otra vez estigmatizando, satanizando a la burocracia como si sus directores fueran los altos funcionarios públicos que han gozado de privilegios. Qué bueno que hoy estoy viendo en Twitter algunas respuestas de trabajadores de Pemex que se niegan a que les hagan este recorte. Es totalmente comprensible, no es una cuestión de solidaridad. Cuando el presidente apela a la solidaridad de la gente, de los trabajadores, no tendría que ser así, no tendría por qué en momentos tan difíciles para la economía mexicana meterse con el bolsillo de las personas y todavía disfrazarlo de voluntario, pues si no donas, pues no eres una persona solidaria, ¿no? Entonces, pues muy mal, no es por la austeridad, todo lo que ha dicho el mundo es, en el mundo lo que está haciendo es gastar más, que el gasto público se eleve, y nosotros estamos haciendo todo lo contrario. No sé si todo el mundo está mal o nosotros somos los únicos inteligentes que lo estamos haciendo bien. Por último, nos falta Eder. ¿Cómo ves estas medidas anunciadas? ¿Con quién coincides? Me imagino que con Viridiana. Un contrapunto a lo anunciado por Lecona. En algo coincido con Lecona. Si hay trabajadoras que no estén en condiciones de hacer una donación, están en todo su derecho y se les tiene que respetar. Aquí hay una presunción de que las medidas voluntarias en realidad los están obligando a los trabajadores. Bueno, que lo demuestren. Yo hasta donde sé, incluso hay un talón en donde los trabajadores, si quieren donar, van a llenarlo con sus datos, lo van a presentar y van a pedir que se haga una solicitud. Y no es estigmatizar, al contrario, el presidente está haciendo algo muy similar a lo que hizo Lázaro Cárdenas cuando se expropió Petróleos Mexicanos. Convocó a la población a que dieran lo que pudieran para salvar, en este caso, a Petróleos Mexicanos. Hoy se está convocando a los funcionarios que quieran y puedan hacerlo a apoyar de manera voluntaria. Y sí estamos aquí en dos discursos completamente distintos. La convocatoria que hace el presidente, y hoy lo dijo Luisa Alcalde, es desde el compromiso militante, o el compromiso más bien con la nación, de quienes así lo asuman. Pero si hay trabajadores que no puedan, aunque ganen mucho, pero que no puedan porque tienen gastos, tienen compromisos, por lo que sea, no se les debe estigmatizar, por supuesto que no se les debe despedir y no se les debe acusar públicamente ni en sus trabajos. Por cierto, en esa conferencia con Luis Alcalde se presentó también la lista negra de empresas que no están cumpliendo con estas medidas de sana distancia. No estaban todas. ¿No estaban todas las que no han cumplido? Sí, no estaban todas las que no han cumplido, era una selección de algunas pocas. Hubo muchos tweets diciendo que faltaban varias empresas ahí. ¿Te parece adecuado esta estrategia de avergonzar públicamente, digamos, a estas empresas sin ninguna sanción, ¿eh? No hay ninguna sanción más que la sanción del escarnio público. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y hay un gran vacío en la vida pública y en el debate público en el país. Hace falta un movimiento sindicalista, progresista, democrático, transparente, que en este momento tendría que estar fijando la postura en torno a la defensa de los trabajadores, que ellos digan, ellas y ellos digan, si están dispuestos o no a colaborar como se les está convocando desde el Ejecutivo. Y también a partir de eso, contestando tu pregunta, yo creo que el presidente le apuesta más a esta presión moral, ética, y sí hay un tema que tiene que decirse con mucha claridad. También Electra y también el Grupo Salinas está violentando la sana distancia y se tiene que denunciar. Están obligando a sus trabajadores y hay un montón de denuncias de que los trabajadores del Grupo Salinas siguen siendo obligados a ir a trabajar y eso se tiene que decir. Bueno. De ahí en fuera yo estoy de acuerdo en que el presidente aplique más bien esta presión moral y ya estirar hasta donde se pueda, ya donde no, pues ya tendrán que aplicar lo que decía el doctor Gatell de la posibilidad de abrirles procedimientos e incluso clausurar alguna empresa, pero tenemos un problema porque si se clausuran empresas se cierran fuentes de trabajo que serán necesarias para... Bueno, déjenme hacer una pausa porque tenemos que regresar con otro tema al último bloque de la noche.
El presidente López Obrador decretó la desaparición de fideicomisos públicos, incluido el FONCA, que será ahora integrado a la estructura de la Secretaría de Cultura. ¿Esto qué significa? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.